Hola, bienvenidos. Bienvenidos, los saluda Sebastián Saldarriaga. Estamos por comenzar aquí un live con Fran de Olsa. Entonces, un segundo, por favor. Vamos esperando que entre Fran aquí. Por favor, mientras tanto, déjenme saber de qué parte del mundo se están conectando y también ayúdenme a compartir esta transmisión, compartir este live con la mayor cantidad de personas posibles para que podamos llegar a más y más personas con el mensaje que vamos a compartir aquí el día de hoy. A ver si Fran está por ahí. Ahí está, listo. Un momento, Fran, ya te doy acceso. No sé por qué no me deja darte acceso aquí. Un segundo. Ahí está. Listo. Listo, Fran, ya debes tener ahí el acceso. ¿Me escuchas? Te escucho alto y claro. A ver, ¿me oyes? ¿Me oís? Sí, te escucho. Ahora, perfecto, ya está, activado. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo va todo por allá? Muy bien, gracias, muy bien, muy bien. Todo bien por aquí, pasando calor. ¿Qué tal por allí? ¿Cómo van las cosas? Igual, por aquí también está haciendo bastante calor. Eh, pero pues tenemos mucho de qué hablar. Hay muchas cosas que han estado pasando últimamente y bueno, quería hacer este live stream contigo para que discutamos un poco porque definitivamente se están moviendo muy rápido las cosas y hay varios temas que me parece que la gente le gustaría tocar y le gustaría que pues podamos discutir aquí entre tú y yo y también pues pedirle a la gente que nos ayude compartiendo este live con la mayor cantidad de personas posible, personas con este mensaje el día de hoy que vamos a estar aquí compartiendo con Fran de Olsa. Bueno, Fran, pues ¿cómo te parece si comenzamos hablando? Pues obviamente hay muchas noticias, esto se mueve muy rápidamente, este espacio de las criptodivisas se está moviendo muy rápidamente y bueno, una de las cosas que me gustaría comenzar aquí hablando es pues que acaban de mencionar la Fed que es muy posible que obviamente indirectamente Jerome Powell menciona de un posible corte finalmente en los tipos o en las tasas de interés y esto obviamente hizo que el mercado rebotara muy rápidamente en las últimas literalmente 2 o 3 horas. El mercado se disparó otra vez porque veníamos bajando fuertemente. XRP alcanzó a llegar hasta los como 2.78 si no estoy mal. Y bueno, Bitcoin también se desplomó, pues cayó, obviamente esto es un espacio muy volátil, pero obviamente vimos cómo cayó en los últimos días y de repente con esta noticia se dispara otra vez el precio y volvemos a pasar otra vez los $3. Entonces, pues eso es una gran noticia que creo que obviamente nosotros veníamos hablando de esto desde hace mucho tiempo, de que tarde o temprano van a hacer esos cortes de las tasas de interés, pero obviamente la gente pensaba que no iba a suceder y obviamente la presión de Trump y del gobierno de Trump ha sido tan fuerte que tarde o temprano va a suceder. Entonces, me gustaría saber tu opinión acerca de esto y cómo ves tú esta buena noticia para, para el final de esta fase, la última fase de lo que es un mercado alcista y si tú crees que esta vez va a ser diferente y si vamos a seguir en esa misma historial de fases o de ciclos donde vemos una fuerte caída en el mercado porque más o menos en este momento estamos enfocados en un mercado de especulación más que en un mercado de utilidad. Y si tú estás comenzando a ver cómo hay una transición a ese nuevo mercado o al mercado real, que es el mercado de la utilidad. Pues la verdad es que me hago la misma pregunta, ¿no? Yo creo que era de esperar que los mercados reaccionasen de esta forma. Se espera una bajada de tipos el 17 de septiembre, con lo cual quedan unas 3 semanas más o menos.
Y claro, la pregunta es, ¿qué ocurre, no? Todo el mundo, yo entiendo que la gente mire el precio de XRP en un mercado de especulación, pero independientemente de lo que ocurra ahora, sigue siendo un mercado de no utilidad. Y lo que nosotros estamos buscando son precios de utilidad. Entonces la pregunta es cómo enganchamos, y eso es lo que puede ocurrir sin que yo tenga una bola de cristal sin que esto sea una ciencia exacta, porque no sabemos qué es lo que puede ocurrir, ¿vale? Hay indicios para pensar que todo va a subir y hay indicios también para pensar que todo va a bajar. Nosotros tenemos que ver qué señales hay que pueden hacernos pensar que vamos hacia un lado o hacia otro. Entonces, basándonos en los ciclos anteriores, pues en este mercado de especulación, en base a lo que está ocurriendo con el S&P 500 y por lo tanto lo que diga Jerome Powell, lo que ocurre hay una correlación directa entre el S&P 500, Bitcoin, Ethereum y XRP y en general las altcoins, ¿no? Eso es como se rigen los mercados, el mercado actual, que es un mercado especulativo. Lo que nosotros estamos buscando es el enganche, ¿no? Y quizá esto que va a ocurrir en septiembre pueda ser el inicio, sin que, repito, tengamos todas las piezas del puzzle y todo esto predicado en base a unos eventos que tienen que ocurrir para que esto suceda. Puede que la bajada de tipos de Jerome Powell el 17 de septiembre, que es lo que se dice que puede ocurrir, esto junto con una subida de tipos por parte de Japón puede dar lugar a una crisis de liquidez, ¿no? Lo que se conoce como el carry trade de Japón. Esto es algo de lo que habló mucho Jim Richards y lleva hablando de esto desde el año 2014. Jim Richards, es decir, hace 11 años. Y porque entiende los mecanismos. Este problema se puede traducir en que podemos volver a vivir un escenario como el de agosto del año pasado, donde en un solo día las bolsas cayeron por el carry trade japonés un 13% en menos de 24 horas. Japón intervino en los mercados y se recuperaron las bolsas. La diferencia es que este año, en septiembre, 12 meses después, 13 meses después, nos podemos encontrar con que la gente empieza a deshacer sus posiciones del carry trade. Esto afecta a los bonos. Si afecta a los bonos, puede afectar lógicamente a Tether. Si afecta a Tether, puede afectar a Bitcoin. Si afecta a Bitcoin, bueno, si en general afecta a Tether, afecta al activo más líquido de todo el ecosistema, ¿no? Y puede ser que ocurra todo esto de forma simultánea a la aprobación de los ETFs por parte de la SEC de los ETFs de XRP, mientras de forma simultánea BlackRock anuncia un ETF de XRP, mientras de forma simultánea en septiembre-octubre Ripple recibe la aprobación para convertirse en un banco, y quizá nos llevemos la sorpresa que en septiembre-octubre, cuando Ripple anuncie que ya han recibido la licencia para convertirse en un banco, que dejan de vender XRP al público. Nos podemos encontrar con este Q3, Q4 del año 2025 con el cóctel perfecto para que haya una crisis de liquidez en los bancos, en el sistema financiero, mientras de forma simultánea hay un supply shock en XRP. Y el proyecto ION de la DTCC hace años, en el año 2022 si no me equivoco, ya hicieron un test donde, con tecnologías de contabilidad distribuida, si hay suficiente liquidez en ciertos activos digitales, se podría utilizar esos activos digitales como mecanismo de liquidación. Ya sabemos que la DTCC se está adaptando a ISO 20022, que su fundador es un ex agente de la comunidad de inteligencia, el director de activos digitales, Dan Donay, y que lógicamente Ripple cumple con ese estándar, ¿no? ISO 20022, y como consecuencia XRP, aunque técnicamente no es así, técnicamente XRP no cumple con el estándar, pero bueno, ya incluso hasta SIX explica que SIX es la empresa que se encarga de la infraestructura financiera tanto de la bolsa tanto de la bolsa suiza como de la bolsa española. Hasta SIX confunde las empresas que cumplen con el estándar ISO 20022 con los activos digitales, ¿no? Pero bueno, eso es para otro tema de conversación. Porque ahora en un futuro nadie hablará de empresas que cumplen con el estándar o de activos que cumplen con el estándar, se hablará directamente de activos que cumplen con el estándar. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar al hecho de que puede que nos encontremos con el inicio de la continuación, hay como dos escenarios, la continuación de
un bull run especulativo, que es una buena noticia, o en caso contrario, el estallido de algo parecido a la burbuja de las .com, pero en 2025, Q3, Q4 de 2025, pero eso tendría como consecuencia positiva que quizá veamos la adopción repentina de ciertas tecnologías de contabilidad distribuida por parte del sistema financiero para dar solución precisamente a esa crisis de liquidez, ¿no? Cuando ya hace años que testearon con la DTCC ciertas tecnologías en este proyecto ION para actualizar los sistemas de liquidación. Con lo cual, pase lo que pase, parece que va a haber buenas noticias. Si vemos inestabilidad en los mercados financieros, creo que eso es una buena noticia en general, aunque momentáneamente impacte los activos digitales a la baja. Si es el escenario de iliquidez que estamos buscando, es una buena noticia. Y si todo sigue como esperan que ocurra con Jerome Powell y no hay ninguna crisis de liquidez y, bueno, se nos escapa algo del puzzle, que puede ser que simplemente vemos una subida especulativa, pues también es una buena noticia, porque lógicamente pues los inversores van a estar contentos. Pero, bueno, puede que el escenario de crisis de liquidez no sea en los próximos 3-4 meses y que sea a partir de los 6-9 meses. La realidad es que no lo sé, es muy difícil predecir el timing exacto, ¿no? Uh-huh. Y por eso yo siempre recomiendo tener una visión un poco a largo plazo. Por poner un ejemplo, ¿no? El director de divisas a nivel mundial de JP Morgan dio una especie de conferencia a unos banqueros en Madrid hace unos 12 meses más o menos, 12-18 meses. Y, bueno, un amigo mío tuvo la oportunidad de ir y me lo contó. Y explicó, hizo una predicción, bueno, empezó la charla explicando que para empezar nadie sabe lo que va a ocurrir con los mercados financieros a corto plazo, ¿vale? Todas las predicciones son siempre mínimo a 12 meses. Y repito, yo soy inversor a largo plazo, no a corto plazo, pero entiendo que la gente quiere saber qué va a ocurrir a corto plazo, ¿no? Y empezó explicando que para empezar, todos los que estaban allí en la charla, ninguno sabía lo que iba a ocurrir, simplemente era su opinión personal. Y dio una predicción de lo que tenía que ocurrir con el yen japonés en los próximos 12 meses y ha ocurrido justo lo contrario. Ocurrió justo lo contrario de lo que dijo él que iba a ocurrir. Estamos hablando del director de divisas a nivel mundial de JP Morgan, que no es cualquier banco, es un banco importante, ¿no? ¿Con esto qué pretende decir? Con esto lo que pretende decir es que las inversiones las estrategias a largo plazo suelen siempre batir a las estrategias a corto plazo y tienes que estar cómodo con la volatilidad intermedia que hay en el proceso, sabiendo que tu objetivo es, vamos a decir, a 5 años, ¿vale? Con lo cual, lo que vaya a ocurrir, aunque yo dé esta pequeña predicción a corto plazo en Q1 Q2, con una alta probabilidad de que se me escape algo, porque es muy difícil predecir qué va a ocurrir con los mercados a corto plazo, en líneas generales la estrategia a largo plazo siempre va a ser positiva, porque sabemos que el sector de activos digitales va a estar en una mejor posición dentro de 5 años que ahora, igual que hace 12 meses, 10 meses apenas, en noviembre, pues tú muy bien sabes lo mucho que ha cambiado el ecosistema en tan solo 10 meses, desde noviembre, desde que ganó Trump, cuando ya tenemos un país, o el país más importante del mundo, que es Estados Unidos, abrazando activamente el sector de activos digitales, cosa que era impensable cuando hacíamos estos lives hace 12 meses, ¿no? Era impensable pues hablar sobre conceptos de reserva estratégica de activos digitales, tener un criptozar, ¿no? Con lo cual, la estrategia sigue siendo la misma, independientemente de cómo evolucione el mercado en el Q3, Q4 de 2025, sabiendo que hay factores que pueden adelantar en el tiempo un mercado de utilidad y que es lo que realmente tenemos que mirar. No tenemos que mirar, bueno, lo que yo intento explicar es no estar tan atentos al precio de XRP, cosa que entiendo, que la gente mire el precio de XRP, ¿vale? Es lógico, pero intentar mirar qué factores externos o qué piezas del dominó pueden ir cayendo para adelantar en el tiempo un mercado de utilidad que desde mi punto de vista está diseñado. O sea, esta transición desde mi punto de vista es una transición provocada. Cuando veamos una crisis de liquidez no va a ser aleatorio, ¿no? Algo de este calibre no se improvisa, no hay un margen a improvisación o a interpretación de, oye, creo que ahora tenemos que ir por aquí. No. Está muy bien estudiado, hay muchísimo dinero en juego y entonces lo que tenemos que intentar hacer es ver o intentar adelantarnos para ver qué piezas,
qué acontecimientos pueden provocar una subida del petróleo, por ejemplo. Pueden provocar que la adopción de ciertas tecnologías de contabilidad distribuida, en este caso XRP, que es de lo que hablamos principalmente, o de los activos de utilidad, XLM, XDC, SHX, HBAR, Velo, Flare, IOTA, Algorand, Quant, Chainlink, hay un montón, ¿no? Hablamos de XRP principalmente porque es el más evidente, ¿no? Que es como el elefante en la habitación con esa junta directiva tan llamativa, pero hay muchos. Securrency también. Securrency fue adquirida por la DTCC. O sea, va a haber una pared de activos digitales que van a ser adoptados, pero el más evidente es XRP. Entonces, bueno, pues intentar ver qué acontecimientos pueden ocurrir para que se adopte de forma repentina ciertas tecnologías de contabilidad distribuida por parte del sistema financiero. En concreto, el pastel más grande es el mercado de los derivados, que son 2.4 quadrillions, que va a hacer que Amazon parezca una pyme. O sea, el ecosistema que consiga hacerse con un 10% de ese mercado va a hacer que Amazon parezca una pequeña y mediana empresa, o Google, porque van a ser los nuevos gigantes. Y bueno, es una respuesta un poco larga, pero he cubierto un poco así de barrido los distintos escenarios de Q3, Q4 2025, lo que puede ocurrir con las consecuencias de las acciones de Jerome Powell. Y bueno, no sé qué te parece a ti esto. Sí, yo creo que es un error para la gente pensar sobre todo cuando estamos invirtiendo en la utilidad del nuevo sistema, de este nuevo sistema financiero. Cuando tú estás invirtiendo en estos activos digitales, tener la mentalidad de hacerse rico en 3 meses y vender este tipo de activos digitales es un error, porque si tú te pones a pensar en el momento en el que cualquiera de estas cosas empiecen a suceder, ¿sí? O sea, que el mismo Brad Garlinghouse dijo que el 14%, ellos podrían llegar a tocar hasta el 14% para el 2030 de las transacciones de SWIFT. Y eso sería, o sea, estamos hablando de que SWIFT maneja 150 trillones con T en transacciones al año. Entonces, si tú te pones a pensar en eso, en este momento ya está documentado y comprobado que SWIFT en este momento está en pruebas con XRP y con HBAR, precisamente para hacer esa transición, para mejorar el sistema SWIFT, para complementar el sistema SWIFT. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de inversiones, la gente no lo puede ver como algo que es, digamos, que tenga una inversión y saquen en el top del mercado alcista, del mercado bull run, que es completamente enfocado en la especulación, cuando en cualquier momento se puede disparar una noticia que haga que, como tú muy bien dices, se genere un supply shock en XRP, empiecen a salir simplemente con que empiecen a probar los ETFs, que hay una cantidad, o sea, la cantidad de ETFs, como 19 ETFs, la última vez que paré de contar, porque cada vez salen nuevos, que van a ser aprobados en octubre, o van a comenzar a ser aprobados en octubre de este año del 2025. Imagínate cuando esos empiecen a tener una gran cantidad de liquidez, y inclusive puedan llegar a pasar sus momentos en que, como ya existen tantos NDAs también que tiene Ripple, en esos NDAs pueden haberse comprometido con instituciones financieras para poder vender el escrow, para poder vender parte del escrow de XRP a estas instituciones financieras. Puede llegar a un momento dado en que sea completamente imposible para un retail investor como nosotros salir a comprar XRP. No solamente porque si hay un supply shock, y eso significa que pues obviamente la gente va a estar comprando a precios extremadamente altos XRP, sino, o sea, y obviamente va a ser mucho más difícil para la gente comenzar a acumular esos primeros 5,000 o esos primeros 10,000 XRP, que es como ese número que la gente quiere alcanzar de tener en su bolsa como mínimo, ¿no? De XRP. Entonces, la gente que piensa a corto plazo y va a vender, por ejemplo, que llegamos en este mercado alcista o en este ciclo, lleguemos a 7 o a 8 o a $10 por XRP, eso es tener esa mentalidad a corto placista, que es una mentalidad de hacerse rico de la noche a la mañana y perderse el upside
de lo que puede llegar a suceder en un momento dado que literalmente Swift salga con un anuncio diciendo que van a utilizar XRP para cierto porcentaje de transacciones. O, por ejemplo, también salió una noticia en estos días de que Goldman Sachs, Ripple y BNY Mellon están trabajando para hacer un money market, como un money market account o money market industry que va a ser basado en stablecoins, pero esos son 7.1 trillones de dólares, y eso también ya está documentado de que Ripple con Goldman Sachs y con BNY Mellon están trabajando para esto. Entonces, con simplemente una o dos noticias, esto puede hacer que se dispare, así como lo vimos en ciclos pasados que XRP se disparó, varios X o sea, estamos hablando de que se disparó muchísimo, y puede que esto suceda en este mercado alcista, o también puede que suceda en un mercado bajista en general. Entonces, cuando estamos hablando de un mercado de utilidad y que tú tienes esa visión a largo plazo de que estás invirtiendo en la infraestructura del nuevo sistema financiero que va a mover trillones de dólares, y cuando vemos el market cap o la capitalización de mercado del mercado en este momento, que estamos en 3.9, 4 trillones de dólares en toda la capitalización de mercado, incluyendo Bitcoin, incluyendo Ethereum. Eso no es nada comparado con lo que se viene que se espera que en los próximos 5 años estemos por encima de los 50 trillones de dólares. Entonces, en mi opinión, la gente que vende XRP por miedo, por ignorancia, porque simplemente quieren sacar ganancias antes de tiempo, porque dicen, bueno, esto va a volver a caerse, o va a tener una bajada fuerte y voy a perder mis ganancias en papel. Esa es la gente que termina perdiendo y arrepintiéndose toda su vida porque no tienen un plan de qué es lo que van a hacer con esas ganancias, y se van a volver a una divisa que se está devaluando con el tiempo, si se van a devolver a su fiat. Entonces es un muy grave error, porque imagínate cuando la gente venda, digamos que venden $7 o venden $5 porque dicen, bueno, esto no va a volver a subir, y XRP se dispara a los $7 o a los $10 o a los $15. En ese momento ya el mercado literalmente se encargó de sacar a las manos débiles, se encargó de sacar a los retail investors que por ignorancia, por no tener esa visión a largo plazo. Lo mismo le pasó a la gente que tenía Bitcoin a $200, a $100, que compraron Bitcoin a $50 inclusive. Mucha gente se salió de Bitcoin cuando tenían una gran cantidad de Bitcoin, se salieron cuando Bitcoin tocó los $200, por ejemplo, tocó los $500. Nunca pensaron que Bitcoin se fuera a disparar a los $10,000, a los $20,000, mucho menos a los $100,000. Entonces ahí es donde tú tienes que tener esta convicción muy clara, y por eso es que la gente tiene que informarse y tiene que educarse, tiene que formarse, porque la gente por ignorancia, por no tener esa visión a largo plazo, va a salirse solita, se va a salir solita y se va a perder de literalmente una fortuna, de riqueza generacional, porque así es como se hace la riqueza generacional, teniendo visión y teniendo convicción. ¿Qué opinas? Pues mira, comentaría dos cosas. Lo primero es que a uno de los empleados de Ripple se le medio escapó el concepto de que monetizarían el escrow que tienen en propiedad. Pero no utilizo la palabra monetizar. Ahora mismo no me acuerdo exactamente qué palabra empleo. Básicamente utilizó una palabra genérica que implicaba, o lo que se podía deducir de su palabra, la palabra empleada, era que podían haber vendido el escrow de Ripple a ciertas entidades o que lo podrían alquilar. Es decir, ¿a qué me refiero a alquilar? Me refiero a cederlo a una institución y que te pague un porcentaje de esa institución anual, un 3%, por usar esos activos como mecanismo de liquidación, ¿no? Con lo cual, sería como si, Ripple probablemente tendría unos ingresos pasivos espectaculares solamente de ceder esos activos sin venderlos, ¿no? Muchas incógnitas en cuanto al escrow. ¿Por qué el escrow no se contabiliza en la valoración de la empresa? Quizá porque está predadjudicado. Eso encajaría con la versión de la venta, no con la versión del alquiler, con lo cual pues hay argumentos para las dos cosas. Y luego yo creo que lo más importante es el concepto de las manos débiles, ¿no?
a mí me sabe mal, pero también entiendo la situación personal de cada uno, que haya gente que venda antes de tiempo, sobre todo porque cuesta mucho detectar ciertas oportunidades antes de que vengan, pero es cierto que la gente tiene que adaptar. Las necesidades de liquidez de una persona son muy diferentes, ¿no? No puedes dar una respuesta uniforme a todo el mundo, pero lo que sí que podría decir es, si estás convirtiendo un activo en fiat para sustentar tu nivel de vida, en líneas generales eso es un proceso equivocado, ¿vale? Otra cosa es que tú quieras liquidar activos porque vas a comprar otro activo y prefieres pagar impuestos con la consecuencia que eso conlleva liquidar un activo, que es pagar impuestos, para luego invertir en otro activo, ¿no? Eso lo puedo llegar a comprender porque, bueno, quieres diversificar o quieres quizás recuperar el capital inicial que has puesto en el sector de activos digitales o por el motivo que sea, ¿no? Has encontrado una oportunidad de inversión y quieres diversificar. Lo entiendo y me parece algo razonable, ¿no? Que cambies un activo por otro. Una forma más óptima de hacerlo, poner como colateral tus activos, cosa que a día de hoy no recomiendo hacer todavía, ¿vale? O si lo haces, que lo hagas sabiendo los riesgos que hay y que te puedas enfrentar a una situación de margin call en caso de que, por ejemplo, una entidad te llame para liquidarla porque ha bajado de precio y tienes que rellenar la diferencia, ¿no? O con más XRP o con más euros. Que te encuentres en una posición de cumplir con esas obligaciones, ¿no? Un riesgo medido, es lo que pretende decir. Pero lo que sí que me sabría mal es, o que estoy empezando a ver a muchos, incluso creadores de contenido, vender sus activos o ciertos activos, no incluido XRP, otros activos que son escasos, que es un concepto de escasez digital, ¿no? Que son limitados, que son deflacionarios, que no son inflacionarios, porque tienen que sufragar ciertos gastos momentáneos, ¿no? Esto es lo que me parecería un error de base y creo que eso es si no modifican ese patrón de comportamiento, cuando XRP llegue a ciertas cifras, a ciertos niveles, como no habrán cambiado su patrón de comportamiento, seguirán cometiendo el mismo error, ¿no? Porque lo importante no es el motivo por el cual el 75% de la gente que gana la lotería, al cabo de 5 años, vuelve otra vez a la casilla de salida, y es porque no es la cantidad de dinero que tienes, es tu relación con el dinero, ¿no? Cómo te relacionas, si eres ahorrador, si reinviertes el excedente, si el fruto de tu ingreso es pasivo o viene del cuadrante del empleado o del autoempleado, cómo se produce ese ingreso, si básicamente tienes unos gastos superiores a tus ingresos, con lo cual estás en negativo y vas puliéndote cada mes los ahorros, ¿no? Entonces, si estás operando desde esa frecuencia, o sea, desde esa relación con el dinero a pequeña escala, imagínate lo que va a ocurrir cuando estés a gran escala, ¿no? El problema se va a hacer simplemente más grande. Porque el problema no es la cantidad de dinero, el problema es cómo es una herramienta el dinero. Si no sabes, si tienes una cuchara y utilizas la cuchara para cortar un filete, no te va a servir, ¿no? Pues como cualquier herramienta, tienes que aprender a utilizar esa herramienta. Y yo recomiendo que la gente empiece a tomarse un poco en serio la formación financiera, que se lean cosas básicas. No hace falta no hace falta que hagas el CFA o que te hagas un curso sobre finanzas de 12 meses y te apuntes a una escuela de negocios. Empieza con cosas básicas como aprender a distinguir entre un activo y un pasivo, aprender a distinguir lo que es conceptos básicos de contabilidad, balance, un libro como el típico libro que recomienda todo el mundo de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Cosas elementales que a la clase media no se les explica, incluso en familias adineradas tampoco se explica porque el conocimiento se diluye, ¿no? O sea, le ocurre a todo el mundo. El nacer en una familia con dinero tampoco te garantiza esos conocimientos financieros. Tienes que aprenderlos si no te lo explica tu familia o tu padre o tu abuelo, quien sea, ¿no? El que ha generado esa riqueza. Tienes que aprenderlo por tu cuenta incluso. Con lo cual yo, aparte de la parte de inversión, recomendaría, de tener exposición a activos digitales y de no venderlo, recomendaría que empiecen poco a poco a formarse, pues aunque se pueda parecer un poco aburrido, es necesario porque si no desarrollas esas herramientas, te vuelves en lo que has hablado tú al principio, que es una mano débil, ¿no? Sobre todo porque los que van a comprar esos activos van a ser tus competidores, es decir, las instituciones, no son otro retail. El retail que va a entrar con muy poco capital y a unos precios, ya lo hemos visto, ¿no? Comprar XRP a 0,30, 0,40 no tiene nada que ver con comprarlo a los precios actuales. Inviertes la misma cantidad de euros y recibes 6 veces menos, ¿no?
Con lo cual, la formación financiera creo que, no digo que vayas tarde, el que esté empezando ahora, porque nunca es tarde para aprender, ¿vale? Siempre tienes que, pero hay que empezar a, pues, quizá ponerte el propósito de leer 15 minutos al día, un libro sobre formación financiera básico, elemental. El típico libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, es un buen punto de entrada, un buen comienzo. Y a partir de ahí irás viendo tú por dónde tienes que ir tirando el hilo, de un lado por el otro, ir a eventos también de formación financiera para conectar con otras personas, que te expliquen sus experiencias, qué les ha ido bien, qué les ha ido mal. Bueno, básicamente el punto de no convertirte en una mano débil va a ser importante porque los próximos meses pueden ser bastante volátiles. Sí, sí, muy, muy buenos puntos ahí. Esa parte de la educación financiera va a ser muy importante porque definitivamente la gente va a quedar, bueno, gente que haya entrado comprando XRP a precios, como nosotros venimos hablando desde esto, desde que XRP estaba alrededor de los 25 centavos por ahí. Entonces hay mucha gente que nos viene siguiendo y que muy seguramente han comprado y han venido acumulando. Y, y si es gente que entiende la importancia de lo que estamos hablando, de ver esto a largo plazo y de no vender estos activos para intercambiarlos por fiat y de se da cuenta y es consciente del potencial de estos nuevos activos digitales que van a ser tan importantes para este nuevo sistema y que van a ser escasos y que van a estar siendo peleados literalmente por las más grandes instituciones en el mundo. Y se quedan hasta que digamos que XRP esté por encima de los $10, $50, $100. Obviamente, en mi opinión, creo que XRP tiene para mucho más de los $100, ¿no? Y nos puede dar mucho más de eso, pero digamos que esas personas lleguen a entrar a mucho dinero y de repente se hagan muy ricas, ¿no? Es muy importante saber que esa gente que entra en tanto dinero no van a saber manejarlo y tienen que aprender a manejarlo y tienen que tener la mentalidad correcta para no ir a quemar ese dinero muy rápidamente y perderlo todo. Y también entender que, así como tú acabas de decir hace un momento, que digamos que una persona invirtió, porque el otro día estaba leyendo un post de gente que compró Bitcoin en $20, más de 10,000 Bitcoins, y llegaron obviamente en este momento serían billonarios, ¿no? Serían literalmente billonarios. Esas personas que compraron Bitcoin por debajo de los $100 y compraron 10,000 Bitcoins o 20,000 Bitcoins. Y muchas de esas personas creen que o sea, la mayoría de la gente en general creen que ese viaje hasta llegar a haberse hecho billonarios fue un viaje muy fácil, ¿sí? Pero esas personas llegaron a tener primero, digamos, sus primeros $5 millones, ¿sí? Y después esos $5 millones se convirtieron en $500,000, ¿sí? Entonces pasaron de tener $5 millones a $500,000 de la noche a la mañana porque el mercado corrigió. Y de repente esos $500,000 pasaron a ser, digamos que $10 millones. Otra vez cuando vuelve y corrigió Bitcoin, porque Bitcoin ha venido corrigiendo, pero ha venido subiendo a largo plazo. Entonces luego esos $10 millones de nuevo bajaron a 3 millones o a 4 millones. Y de repente esos 4 millones pasaron a ser $25 millones. Y de repente esos 25 pasaron de nuevo a bajar, se desplomaron y pasaron de nuevo a 5 millones. Y de repente esos 5 millones se convirtieron en $50 millones, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente hasta, imagínate en los cientos de millones de dólares, en $100 millones, tú tener 100 millones en tu cuenta, en tu billetera fría, $100 millones, y ver esos $100 millones literalmente esfumarse y convertirse en $15 millones o en $10 millones. Pero de repente, si no vendiste, si tú tenías esa visión a largo plazo, esos 100 millones, esos 5 millones o esos $15 millones se convirtieron en $350 millones. Y imagínate el viaje psicológico que tú debes pasar, ese viaje psicológico por el que tú vas a estar pasando, donde tú ves esas fluctuaciones de tu cartera, de tu billetera fría, lo fuerte y lo difícil que debe ser para esas personas. O sea,
Eso es lo que tú tienes que comenzar a posicionarte y a tener en tu mente muy claramente, porque en el momento en el que tú no sepas calcular tus emociones y controlar tus emociones, por el miedo, por no tener la convicción de qué es lo que ese activo que tú tienes en tu billetera fría, qué es lo que puede hacer en el futuro, tú vas a vender en pánico cuando pasas de esos 10 millones de dólares, de nuevo se te conviertan en 500.000 dólares y vas a vender en 500.000 dólares y vas a salirte antes de tiempo por miedo, por no haber planeado tu liquidez, tu flujo de liquidez que necesitas, por muchas cosas que pueden pasar. Entonces, esto es una de las cosas que la gente tiene que comenzar desde ya, sobre todo la gente que viene acumulando XRP desde los 20 centavos, desde los 14. Yo comencé a acumular en los 14 centavos, 13, 14 centavos. Y hay gente que viene acumulando conmigo desde ahí. Y obviamente en 25 centavos, en 30 centavos, en 50 centavos, y ahora estamos a 3. Pero imagínate lo que va a suceder cuando estemos en 25 dólares por XRP, en 50 dólares por XRP, y así, y ahí para adelante. La gente que no esté preparada mentalmente, la gente que no esté planeando, que no tenga tampoco ingresos, que no esté entendiendo la importancia de también tener otros ingresos y tener múltiples fuentes de ingresos para no tener que depender de ir a sacar un crédito con tu XRP o un loan que puedas perder porque no sabes lo que estás haciendo. Hay muchas cosas que la gente no tiene en cuenta y no está pensando en lo que puede suceder porque tienen ese pensamiento de aquí a un año, de aquí a 6 meses o de aquí a inclusive hasta 5 años. Tú tienes que tener ese pensamiento a muy largo plazo si en realidad quieres, obviamente, aprovechar lo que se viene, el mercado de utilidad que se viene cuando estas grandes instituciones vengan a utilizar estas criptodivisas como XRP, como XLM, como HBAR, que van a literalmente revolucionar el sistema financiero y que de repente van a ser literalmente imposibles para los retail investors como nosotros de ir a salir a comprar. Ya va a ser demasiado tarde para la mayoría. Cuando XRP esté en 5 dólares, en 10 dólares, la mayoría del retail ya está por fuera. La mayoría del retail no va a poder comprar, no va a poder acumular esos 5.000 o esos 10.000 dólares, esos 10.000 XRP, ¿no? Y esto es simplemente el comienzo, esto es una cosa que tienes que ver a muy largo plazo y tienes que comenzar, como tú dices muy bien, Fran, a educarte financieramente, a entender lo que tú tienes en tus manos, ¿sí? La oportunidad que tú tienes en tus manos y no ir a dejarte sacar por pánico porque llegue un Black Swan event, un evento cisne negro que pueden llegar, es muy posible. Con esto del reverse carry en Japón, eso puede literalmente desencadenar un Black Swan event o algo que le pase a Tether o algo suceda, alguna noticia salga acerca de Tether y eso afecte a Bitcoin y tú te salgas por pánico, por no entender y no tengas esa convicción que tú debes llegar a tener en un futuro para poder no dejarte sacar en pánico, porque muy seguramente la mayoría de gente se va a dejar sacar en pánico y las instituciones inmediatamente van a comerse lo que tú estás vendiendo inmediatamente, ¿no? ¿Cómo ves? Pues mira, yo añadiría simplemente que, de hecho, la gracia de estos activos es no venderlos y sacarles un flujo de caja, una rentabilidad sin necesidad de vender. Y de hecho, vamos a ver cómo en los próximos 30, 60 días, el primer banco en Estados Unidos ofrece a ciertos grupos de inversores retail la posibilidad de les van a dar una rentabilidad básicamente algo razonable, 2, 3, 4%, sin abandonar la custodia institucional, ¿vale? Es decir, tendrías que ceder tus activos a una institución tipo Anchorage Digital, que por cierto es una institución que ya tiene la licencia de la OCC, Office of Currency Control, que está solicitando Ripple, es la única empresa en Estados Unidos que tiene esa licencia bancaria. Y básicamente, a diferencia de los exchanges, por ejemplo, la custodia institucional, segregan las cuentas, ¿no? En los exchanges tu dinero está mezclado con el dinero de otros clientes. Por ejemplo, Binance, que es un exchange centralizado, mezcla en una misma billetera los XRP o los Bitcoin o los Ethereum de esa billetera de muchísimos clientes, ¿no? Y cuando retiras tu dinero, entonces es cuando se agregan las cuentas. En la custodia institucional a nivel bancario no funciona así. Tu dinero está separado en una cuenta diferente y solamente se puede retirar el dinero
en caso de que pues tú inicies el trámite de retirar el dinero. Incluso puedes dividirlo por franjas, ¿no? Imagínate que eres un high net worth individual y tienes, invento, 25 millones de dólares, ¿no? En activos digitales. Puedes decidir que cuando haya franjas de 100.000 dólares solamente hace falta tu firma, pero para retiradas de 1 millón hace falta la firma de otras 3 personas, ¿no? Con lo cual puedes poner mecanismos de protección superiores a, por ejemplo, Tangem, donde simplemente con Tangem, que sirve, también va muy bien, pero no es lo mismo. Tangem, para poder retirar los fondos necesitas pasar la tarjeta por el móvil, ¿no? Y con eso validas la transacción. Pues esto es un poco lo mismo, pero utilizando los datos biométricos de los dueños de esas billeteras institucionales, que pueden ser high net worth individuals, family offices, fondos, etcétera, ¿no? Con lo cual, de una forma bastante, no voy a decir que el riesgo cero exista, porque no existe el riesgo cero, siempre hay algo de riesgo, se van a abrir en los próximos meses puertas para el inversor retail que se posicione bien para que puedas sacarle rentabilidad a tus activos sin necesidad de abandonar la custodia institucional. Cosa que creo que es una muy buena noticia, porque implica que no vas a tener que vender. En muchas ocasiones los pagos van a ser mensuales. Y de hecho va a ocurrir un poco lo mismo que está ocurriendo con el carry trade de Japón, pero con el sector de activos digitales. A día de hoy esto todavía no es posible, pero imagínate que te pagan un 4% por tus activos digitales. Pero endeudarte, poniendo como aval los XRP, te cuesta, por ejemplo, un 1,5 o un 2. A partir de ciertas cantidades, podéis sacarle un 2% de beneficio a simplemente poner como aval tus XRP y reinvertirlo al 4%, ¿no? Con lo cual vas a sacar un 2% limpio, que va a ser bastante interesante. Ver cómo estas oportunidades se desbloquean, y estoy de acuerdo también con cómo se desbloquean en los próximos meses. Y también estoy de acuerdo con tu tesis de que no hay tanto XRP disponible. Es decir, hace poco hicieron un cálculo que máximo 60.000 millones de XRP se encuentran entre diferentes exchanges y en manos del inversor retail. Y si aprueban los ETFs en octubre más bien, contando con que va a haber muchos inversores retail que no van a vender, en los exchanges deben quedar 3 o 4.000 millones de XRP. Si van las gestoras de capital a por esos XRP, por la ley de la oferta y la demanda, no hay demasiado supply disponible, ¿no? Con lo cual, lo que puede ocurrir con el precio a corto plazo, simplemente en un mercado especulativo sin utilidad de por medio, solamente por la aprobación de los ETFs, es que XRP se puede ir a unos niveles interesantes, ¿no? Sabiendo que puede volver a corregir después. ¿Puede ocurrir si hay una crisis de liquidez suficientemente importante? Sí. Pero creo que lo que van a hacer es subir el precio a unos niveles suficientemente altos, de forma artificial, por un supply shock, para que pueda tener utilidad. Con lo cual, no digo que vaya a ocurrir, pero puede que tengamos... se abre la ventana de oportunidad, dicho de otra forma, se abre la ventana de oportunidad para que podamos ver un mercado de utilidad o parte de un mercado de utilidad si se cumplen todos estos eventos, ¿no? El reverse carry trade, supply shock de XRP, aprobación de los ETFs, como Ripple recibe la aprobación bancaria, como deja de vender los XRP al público, y bueno, un cóctel perfecto para que se comprima, haya muchísima presión y veamos una subida de precio, ¿no? Aunque estos eventos no ocurran, simplemente por la aprobación de los ETFs ya va a haber un supply shock. Con lo cual, eso ya es más que suficiente. Y yo simplemente, pues, reforzaría ese concepto, ¿no? Que no es necesario, si la gente entiende este producto, cuál es el propósito que va a tener en el futuro, no te va a hacer falta vender. Vas a ponerlo a disposición de las instituciones, te van a dar una rentabilidad. También tienes otras opciones como DeFi, que también es respetable. Yo personalmente no voy a coger esa opción por ahora, hasta que al menos no estén un poco más testeados los contratos inteligentes y hay un poco más de recorrido, ¿no? No digo que la gente no lo haga, cada uno es libre de hacer lo que quiera y hay gente que quiere sacarle rentabilidad, me parece muy legítimo, pero que entiendas los riesgos asociados a, ha habido, pues, no es la primera vez que un contrato inteligente resulta que no es tan inteligente, ¿no? Y se encuentran han encontrado loopholes y han vaciado carteras, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, yo simplemente diría que sí que es verdad que quizá a corto plazo
pierdas la posibilidad de sacar una rentabilidad mes a mes de tus activos sin venderlos, pero te vas a asegurar que vas a llegar al mercado de utilidad, que yo creo que el objetivo a día de hoy debería ser al menos intentar llegar al mercado de utilidad, y eso ya es más que un objetivo suficiente, porque va a haber muchas trampas en el proceso, ¿no? Va a haber muchas trampas, va a haber hackeos, va a haber caos, va a haber... Yo creo que están empujando a todos hacia la custodia institucional y va a haber poco a poco eventos que empujen a todo el mundo hacia la custodia institucional, o incluso vamos a ver cómo bancos directamente compran compañías tipo Trezor, Ledger, o sea, no va a haber, o obligan incluso a los clientes a identificarse con su DNI para la compra de billeteras frías. Básicamente la idea, ¿cuál es? La idea es que no va a haber escapatoria del sistema y que tarde o temprano vas a tener que pasar por caja, o con las autoridades fiscales o con quien sea, ¿no? Si decides vender, lógicamente. Si decides utilizar otros mecanismos de monetización, vas a poder hacer una estrategia fiscal más optimizada, lógicamente, valga la redundancia, pero lo suyo es que cada uno, sin que esto sea una recomendación de inversión, cada persona que esté viendo esto, que hables con tu asesor fiscal y entiendas las implicaciones en tu país, porque aquí hay gente de muchos países, Latinoamérica, España, Estados Unidos, en fin, también de hispanohablantes de distintos países. La fiscalidad opera de forma diferente en cada país, con lo cual lo suyo es que hables con un asesor y te informes. Sí, esa parte también es muy importante para la gente, que la gente piensa que eh, es simplemente vender y ya y vas a sacar unas ganancias, ¿no? La mayoría de gente no está planeando todavía la parte fiscal, y eso es otra cosa que es súper importante que tengan en cuenta, porque tienen que tener una estrategia fiscal de cómo van a pagar los impuestos para esas ganancias que se ocasionaron, o sea, que se crearon por la venta. ¿Y qué vas a hacer también con ese dinero? No es simplemente que lo vayas a ir a gastar, sino que sepas exactamente, lo pongas en algo, en alguna otra parte que te vaya a dar una buena rentabilidad también. No simplemente que cojas ese dinero y lo vayas y lo gastes, y además tengas que pagar un impuesto súper alto dependiendo de donde tú vivas, y además coger ese dinero y gastártelo en algo que no te vaya a dar una rentabilidad como lo que te puede dar a ti mantenerlo a largo plazo, o estas otras oportunidades que tú mencionas. Ya existen algunos servicios que están ofreciendo que tú puedas poner el staking, tu XRP, y te den un yield por eso, un tipo de retorno anual, por eso. Pero igual yo también estoy como tú, Fran. Yo por ahora tengo mi XRP guardada y no pienso exponerlo a algo que de pronto no esté suficientemente seguro. Existen ya unos muy buenos que están comenzando a estar con custodia institucional, o sea, con muy buenos custodios y tal, pero yo de todos modos todavía creo que estamos un poco como muy temprano para tomar ese riesgo. Obviamente que hay gente que la está haciendo y hay gente que ya está comenzando a utilizar sus XRP como colateral para sacar loans, para sacar préstamos. Cada quien, dependiendo de su situación financiera, va haciendo y tomando sus decisiones, pero en mi opinión me parece que eso es un grave error. O sea, que tú vayas y saques un loan o un préstamo poniendo como colateral uno de los activos digitales más valiosos para el futuro, es algo que es demasiado riesgoso, sobre todo en estos momentos en donde va a haber volatilidad. Podamos ver momentos en el que haya una corrección fuerte en el mercado, se afecte XRP y de repente pierdas tus XRP porque los tienes como colateral. Entonces, para mí eso es un error, pero de todos modos, cada quien, como tú dices, cada quien tiene que tener su propio asesor financiero, su propio eh, asesor tributario, que puedan tener una buena estrategia de tributación para no ir a cometer errores y para que no te metas tampoco en problemas legales con tu gobierno local. Entonces, pero de todos modos, en mi opinión, todo lo que estamos hablando acá es extremadamente positivo. Estamos hablando de educación financiera, de educación, de una nueva educación financiera, de un nuevo sistema financiero, para que tú entiendas qué es lo que tienes en tus manos, tengas más convicción de estas criptodivisas, estos criptoactivos que son como XRP, XLM, HBAR, Link, Quant, todas estas criptodivisas que van a ser
van a cumplir un rol muy importante, y la gente no entiende, no lo tienen porque simplemente están escuchándonos de pronto a nosotros o a otros creadores de contenido en Internet y no se han puesto ellos mismos a corroborar esta información para podérsela grabar en su mente y sobre todo tener esa convicción que tanto Fran como yo tenemos, que es una convicción oiga, esto va a cambiar la vida de mucha gente. Y la mayoría de gente se va a perder esta gran oportunidad. ¿Por qué? Por miedo y por ignorancia. Porque no, están distraídos también, ¿no? Están tan distraídos que no ven lo que tienen en sus manos, en este momento en la nariz, tienen una oportunidad acá. La mayoría no lo está viendo, la mayoría no quiere verlo, porque precisamente los medios de comunicación y el mismo sistema se han encargado de generar este miedo y esta gran controversia con todo lo que tiene que ver con cripto. Entonces, la mayoría de gente le tiene pavor a este espacio. Y esto es una de las cosas que nosotros estamos haciendo con Fran, un trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, tratando de hacer que la gente vea que tiene una oportunidad única y en mi opinión es la oportunidad más grande que existe en esta generación, que vamos a ver, toda la gente que está viendo este live, que vamos a ver en todas nuestras vidas. No vamos a tener una más grande oportunidad que esta, porque todo lo que hemos venido hablando acá en este live, además, toda la tokenización que se van a hacer, todos los activos en el mundo van a pasar a ser un token dentro del blockchain, y si nosotros estamos posicionados correctamente, vamos a poder literalmente ser la nueva clase alta. Literalmente vamos a quedar dentro de la nueva clase alta, donde la mayoría, por andar distraídos, van a quedar muy mal, van a quedar dependiendo del Estado, porque la gente va a quedar dependiendo de un salario básico universal. Ya se está hablando, Elon Musk ya lo menciona constantemente. ¿Qué va a pasar cuando toda esta tecnología como la inteligencia artificial, la robótica, el blockchain, todas estas tecnologías que son revolucionarias, la gente va a quedarse sin trabajo, la gente va a quedar dependiendo literalmente de que el gobierno le dé un salario básico universal, y ahí es cuando la gente va a quedar literalmente dentro de la nueva clase esclava, ¿sí? O sea, la mayoría de gente vive en la clase esclava porque esto es una economía de deuda, la gente vive endeudada, ¿sí? Y la deuda literalmente, si tú estudias la historia, la deuda es una forma de esclavitud, ¿sí? La gente se endeuda por un trabajo en futuro, que van a pagar en el futuro. Eso es una forma de esclavitud. Y ahora va a ser una forma de esclavitud digital, donde la gente va a quedar dependiendo del Estado a través de este nuevo salario básico universal, y la gente que sí se posicione correctamente y que entienda y se grabe en su mente y se forme, y entiendan y tengan convicción de lo que están invirtiendo a largo plazo, a una utilidad del nuevo sistema financiero, esa es la gente que va a quedar con mucho más libertad, ¿sí? Que la gente que no se prepara en este momento. Están diciendo en los comentarios, no sé si es cierto, que hace 30 minutos la jueza, nosotros estábamos en el live, ¿sí? Al parecer la jueza ha finalizado el caso. Dice, la corte dio oportunidad del caso hace 30 minutos. No sé si es cierto o no, porque estábamos en el directo, pero mira, bastante sincrónico, bastante sincronicidad que hagamos el live y justo termine el caso de RIP. Bueno, el caso ya había terminado, pero bueno, hacía falta la parte formal. Tanto la SEC como RIP habían terminado sus alegaciones. Y muy de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que XRP, en cuanto a la palabra con la que me quedo, que has dicho, ha sido la riqueza más, la transferencia, la oportunidad de riqueza más grande de nuestra generación, ¿no? Es un ciclo que estamos viviendo que ocurre cada 80 años, cada 80, 100, 120 años, que es un cambio en el orden económico financiero, ¿no? Y están teniendo que confluir muchas cosas de forma simultánea para que esto ocurra y para que justo nosotros estemos aquí vivos en este momento con la oportunidad de haber invertido a 0,30, 0,40, 0,50, sin vender, aguantando 3 años, en algunos casos personas mucho más, ¿no? Yo solamente llevo poco tiempo en este ecosistema, como inversor que son 4 años más o menos. 4 años es poco, y comparado con gente que ha estado más tiempo, ¿no? Creando contenido llevo unos 3 años, voy a cumplir 3 años, de hecho cumplo 3 años hoy, justo, bastante interesante. No puede ser. Bueno, el 22 de agosto empecé a crear contenido en TikTok, hace 3 años, o sea que justo hoy
Sí, sí, bastante interesante. Qué bueno. Buen día para que acabe el pleito también, por cierto. Claro, ah, Bastante bueno, bastante bueno. Acabo de caer ahora mismo. Y con lo cual, dentro de lo que cabe, 3 o 4 años es poco tiempo. Y creo que el performance o sea, la rentabilidad que va a dar XRP en los próximos meses, años, va a ser superior a cualquier activo digital que hayamos visto hasta ahora, ¿no? Me refiero, no me refiero al precio. No digo que vaya a ocurrir en 2025. Me refiero a que cuando llegue el mercado de utilidad, eh, a este activo, en los siguientes años post-utilidad, cuando ya sea evidente la utilidad, vamos a ver cómo crear un efecto network y este efecto network arrastra a otros ecosistemas, a otros casos de uso, a que prioricen XRPL y no otros activos. Lógicamente XRPL no va a ser el único y de hecho parte de la estrategia, que ya lo hablaremos más adelante cuando llegue el momento, ¿no? Cuando el ecosistema esté más avanzado, va a consistir precisamente en reinvertir parte de la rentabilidad de esos activos, de poner tus XRP a trabajar sin necesidad de vender y sin necesidad de pagar impuestos de forma legal, porque si no vendes no pagas impuestos, es reinvertir esos activos en otros ecosistemas que van a ir naciendo con el paso de los años, con el paso de los meses, y aprovechar esta oleada digital antes de que, como tú muy bien has mencionado, la IA, los robots humanoides, la encarnación de la IA en los robots humanoides, en la combinación de esas dos cosas, ¿no? Robots humanoides y la IA, el nacimiento de nuevas tecnologías disruptivas, biotecnología, nanotecnología, ordenadores cuánticos. El otro día leía un artículo de Morgan Stanley donde cuantificaban el mercado de los coches voladores. A mí me parece un poco de ciencia ficción, ¿no? Pero el mercado de los coches voladores también va a generar, va a ser más grande que el mercado del automóvil. Y el mercado del automóvil, pues ya sabemos que va a traer también en blockchain, con el Internet de las cosas, también pagos, ¿no? Por eso Uber está haciendo tanto, Google, Amazon, etcétera, Amazon no, pero bueno, Uber en este caso y Google están haciendo hincapié en esta flota autónoma de automóviles, Tesla también, recogiendo datos. Esto afecta lógicamente a los activos de utilidad como IOTA, que se dedican a recoger datos con el Internet de las cosas. Y va a haber muchas oportunidades con todos estos segmentos, pero creo que a medio plazo la oportunidad más importante está en los mercados financieros. Y cuando se haya completado esa fase, tendrá sentido empezar a poner el foco en otros ecosistemas que van a florecer más rápido con otras tecnologías, ¿no? Pero creo, mi análisis es que en los próximos años la oportunidad más evidente o de mayor ROI va a ser los activos que sirvan un propósito en el sistema financiero, aunque no es el único, ¿no? Va a haber metaverso, va a haber otras oportunidades como el metaverso y una larga lista de tecnologías de contabilidad distribuida que van a servir un propósito para registrar también, descentralizar las bases de datos de la IA, ¿no? ICP, Internet, no me acuerdo ahora las siglas que representa, están descentralizando las bases de datos de Google y de otras compañías, con lo cual la IA se va a hacer 100% autónoma y va a dejar de depender de entidades centralizadas como Google, con lo cual no va a haber una capacidad humana de apagarlos, cosa que es una cosa buena y una cosa mala porque ya son autónomos, ¿no? Entonces todas estas oportunidades van a ir saliendo, pero creo que aún así el ROI va a ser superior con específicamente XRP. Así que... Muy bien. Y otra cosa, ya para ir terminando, primero quiero felicitarte porque pues yo me acuerdo muy bien hace más de 3 años que yo era uno de los únicos que hablaba de estos temas en internet y de repente vi a otra persona que se llamaba Fran de Olsa hablando de una cosa muy parecida en español, ¿no? O sea, obviamente había gente en inglés, pero en el mundo hispano no había casi gente, ¿verdad? Y de repente empecé a ver a Fran y ahí fue cuando nos volvimos amigos. Ahí yo dije, esta es una persona que piensa igual que yo. Porque cuando nosotros estábamos hablando en esa época, la mayoría de gente literalmente nos veía como locos, nos veía como estos tipos de qué están hablando, ¿me entiendes? O sea, entonces, y además el hecho de que has continuado y que has evolucionado de la forma que has evolucionado, que es sido impresionante verte, la forma como tú hablas, es definitivamente algo excelente y te felicito y me alegra haber podido conectar contigo y que nos hayamos podido conocer en vivo y haber establecido esta amistad.
Me parece que has hecho un trabajo espectacular para esta comunidad y creo que hay todavía mucho trabajo que tenemos que hacer nosotros como creadores de contenido en esta comunidad para poder apoyar a la gente y poder ayudar a que la gente entienda lo que tienen en sus manos y que vean que no va a ser tan sencillo como simplemente pensar que no se van a dejar sacar, porque muy probablemente muchos se van a dejar sacar en los momentos de pánico o inclusive en los momentos en el que tengan mucho dinero en su cuenta, ¿no? Porque esas personas que tenían mucho dinero, cuando yo decía que esas personas que compraron 10,000 bitcoins, muy probablemente se salieron antes de haber llegado a supuestamente poder llegar a ser una persona o a llegar al nivel de billionaire, ¿no? De billonarios. Entonces, el trabajo que tú has venido haciendo de educar a la gente junto conmigo y con muchos otros creadores de contenido en este espacio ha sido un trabajo arduo, un trabajo difícil, un trabajo eh, que no es fácil porque nosotros vamos en contra de muchas cosas que son como mainstream, ¿no? Los maxis, las noticias, todo lo que el sistema en sí, el sistema quiere que la gente esté completamente hipnotizada y durmiendo en este tipo de temas. Y nosotros tenemos un trabajo muy importante de ayudar a que la gente despierte y se eduque y se forme para que entiendan la gran oportunidad que tenemos en este momento, porque la mayoría no la quiere entender, no la ven, y cuando medio la entienden, no la toman tan en serio como la deberían tomar. Entonces, felicitaciones y también quería que termináramos con este tema que me pareció interesante, que últimamente salió en X y en Twitter y en los medios sociales salió que hay una patente, no sé si tuviste lo de la nueva patente que los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos puso literalmente una patente de OneCoin, que era el nombre antes del XRP Layer, era una compañía que se llamaba OneCoin. ¿Cómo ves tú esto relacionado con todo lo que nosotros venimos hablando? Porque pues nosotros por lo general decimos que esto es una cosa que se viene planeando desde hace mucho antes, inclusive de antes de que saliera el white paper de Bitcoin. Entonces, a mí me gustaría saber un poco tu opinión acerca de eso y qué opinas de esta nueva patente. O en Pues la noticia de la patente, digo. no, lo primero de todo también es felicitarte a ti por tu trabajo como creador de contenido, que lo has hecho, lo sigues haciendo muy bien. Y yo te descubrí a los 4 meses más o menos de empezar a crear contenido y te tuve como objetivo durante varios meses, como objetivo mental. Te veía ahí con la cifra de miles de seguidores y yo tengo que alcanzarle, tengo que alcanzarle. Y o sea que también fuiste una inspiración para mí para ser constante y seguir creando contenido. O sea que parte se debe también a tu presencia online. Y, y nada, en relación a lo que acabas de comentar también, eh, decir que los primeros documentos sobre criptografía datan mucho antes del año 2000, 2000, o sea, la década de los 80, si no me equivoco. Esta iniciativa viene por parte de la comunidad de inteligencia. Yo tengo la tesis de que esta iniciativa de digitalizar el sistema financiero viene de la comunidad de inteligencia utilizando la misma estrategia que les fue muy bien con Internet, con ARPANET, ¿no? Que vino del Departamento de Defensa, del Pentágono. Consiguieron que incluso China adoptase el arroba, ¿no? Que parecía impensable que un país competidor utilice un código creado en Estados Unidos como es el www o el arroba. Sí. Lo digo para aquellas personas que piensan que no van a conseguir forzar, entre comillas, a China o a otros países a utilizar un trozo de código, que es lo que es aquí se rapea, un trozo de código, además del pequeño detalle irrelevante de que China a través de IDG Capital es propietario, perdón, es propietario de Ripple, ¿no? Tienen acciones, con lo cual todo queda en familia. Y entonces este esfuerzo lo llevan empujando, es un plan, perdón, voy a ver un poquito de agua que se me acaba de atragantar. Este esfuerzo lo llevan haciendo desde hace décadas porque sabían que el dólar tenía fecha de caducidad, ¿no? Como lo tienen todas las divisas de reserva mundial. Y me refiero a las funciones del dólar, no el dólar en sí, ¿no? Que el resto de países quieran en algún momento dejar de utilizar el dólar como mecanismo de liquidación. El dólar seguirá existiendo por ahora hasta que decidan rematarlo. Quizá en una segunda fase, ¿no? Y
Y entonces en ese proceso dejan huellas como SHA-256, que es el código de encriptación de Bitcoin, que se utiliza Bitcoin como mecanismo de encriptación, y dejan huellas como lo que has explicado tú ahora con la patente, ¿no? Cosa que encaja perfectamente con lo que llevamos diciendo desde hace muchísimo tiempo, que es en realidad el complejo industrial barra militar barra la comunidad de inteligencia es la que está empujando. Es que a mí hice una infografía hace muy poco donde se comparaba la junta directiva de Ripple con la de HBAR y la de Securrency. O han trabajado para la Fuerza Aérea, o son Navy SEALs, o han trabajado para IARPA, o han trabajado para el Departamento de Defensa. Todos están de una forma directa o indirecta, directamente explícitamente lo puedes comprobar en sus LinkedIns. Han trabajado para el Departamento de Defensa, para LinkedIn, en LinkedIn lo puedes ver, para el Pentágono, para, muchísimas instituciones. Una agencia que no conocía, que se llama la Agencia de Misiles, una agencia de misiles específica. Hay 2 ex empleados que han trabajado, uno trabaja actualmente en HBAR y otro trabajaba en Securrency. Securrency es la empresa que fue adquirida por la DTCC y que ahora uno de sus empleados es el director de la DTCC, de la parte de activos digitales, Dan Doney. Y empiezan a florecer todas estas conexiones de la comunidad de inteligencia, y esa es otra pieza más de información que encaja en la línea de que esto no es algo que se improvisa, sino que es un intento de succionar, de reducir el poder del Estado y pasar a una etapa como civilización donde va a haber una especie de tecnocracia neofeudal, una especie de tecnocracia neofeudalismo, una especie de neofeudalismo donde el poder de los estados se reduce y ese poder se concentra, es succionado por entidades supranacionales, en este caso tecnológicas o entidades no democráticas. Esto va a ser impopular, pero muchas instituciones de la Unión Europea no son elegidas por los ciudadanos, ¿no? Se crea una especie de limbo jurídico donde el poder o la soberanía nacional desaparece y es cedida a entidades privadas, ¿no? Y esto es un proceso gradual, es como meter a una rana en una olla en frío y luego ir encendiendo la temperatura, la vas cociendo poco a poco, ¿no? Es un plan que se hace poco a poco, no te das cuenta. Yo me acuerdo perfectamente, y esto voy a ir con un poco de cuidado porque si no sí que nos van a censurar el directo, con los eventos que ocurrieron en Nueva York en el año 2001. Yo me acuerdo que siempre dijeron que los controles en los aeropuertos iban a ser momentáneos. Yo me acuerdo de una etapa en la cual ibas por los aeropuertos y no había esos controles tan exhaustivos que hay ahora. Ahora de repente hemos normalizado completamente una serie de controles en los aeropuertos que antes no existían y siempre era momentáneo. Igual que cuando desacoplaron el oro, el dólar del oro. Vamos a utilizar la palabra desacoplar temporalmente. Nunca es temporal, siempre es permanente. Entonces, a través de crisis, ¿no? Vas moldeando la percepción del público, los vas modificando su comportamiento hasta que llega un punto en el que están anestesiados, ¿no? Que es lo que hemos visto hace 5 años, es lo que vivimos hace 5 años con esto de aquí, que mejor tampoco decirlo, que se nos van a tirar el vídeo abajo, y que te hace tener que tomar acción siendo consciente de la sociedad en la que vives y de que no solamente depende de tu visión o de lo que tú quieres que ocurra, sino que entiendas, aunque esto suene muy mal decirlo así, la mentalidad de rebaño de gran parte de la población y ser consciente de eso y que no todo el mundo piensa igual que nosotros. Y entonces tienes que ser consciente de eso y que hubo un momento en el cual la gente estaba de acuerdo con que tus libertades estuviesen reducidas porque no pensabas igual que ellos. Pues eso, tienes que prepararte para esa mentalidad, ¿no? Y todo esto, con el paso de los años vamos a ir viendo, yo estoy convencido, vamos a ir viendo tests de inteligencia para la población. Y cada vez va a ser más recurrente. Creo que cada X años vamos a ver tests y vamos a ver cómo la gente pincha. Cómo ocurren cosas completamente distópicas que hay que tomarse la risa porque es la única forma de copar con ese tipo de realidades, pero que el problema es que mucha gente lo abraza, ¿no?
Entonces, bueno, tienes que prepararte para eso, aceptar que vives en una sociedad donde no todo el mundo piensa igual que tú y que, sobre todo, que no te quite la paz, ¿no? O sea, a pesar de que esté pintando un escenario un poco negativo, el objetivo no es ese. El objetivo es que tengas paz en el proceso, que entiendas lo que está ocurriendo, que tengas tranquilidad y que lo sepas ver, de hecho es lo contrario, ¿no? Que sepas ver la oportunidad en esos procesos. Porque yo estoy convencido de que los eventos son neutros y tú decides pues interpretarlo de una forma positiva o negativa. Es una frase que repito mucho, pero lo creo de verdad. Y lo que va a ocurrir en los próximos años va a depender de tu interpretación personal, ¿no? Si decides interpretarlo como algo positivo o como el apocalipsis. Pues eso es un poco lo mismo. Wow, qué buena aporte el que acabas de hacer ahí. Tienes toda la razón. Estamos viviendo en tiempos muy raros y la mayoría por ignorancia y por miedo no son capaces de abrir sus ojos a las oportunidades que estos tiempos extraños nos traen. Ahí es donde la gente, ahí es donde literalmente uno se da cuenta quiénes son los que están realmente despiertos y quiénes son los que simplemente son parte del rebaño. Y ahí es básicamente donde se basa el trabajo que tú y yo hacemos. Es básicamente tratar de ayudar a la gente que se vaya pasando de ser parte del rebaño, a abrir sus ojos, a despertar y poder aprovechar las oportunidades que este tipo de cambios en el mundo, tan grandes como este, que es el cambio del nuevo sistema financiero, nos puede brindar a personas que podemos ver por toda la cortina de humo que nos ponen, porque yo no culpo que yo también en un momento dado en mi vida era una persona que creía todo lo que veía, ¿no? Obviamente siempre tenía desde muy pequeño como esa dudita por allá atrás de que cuestionaba las cosas, pero desde que las cosas se empezaron a poner graves, a mí me pasó hace más o menos 15 años cuando empecé a ver los problemas de liquidez. Empecé a comprar, por ejemplo, mi entrada a todo este mundo fue comprando oro y plata en físico, porque yo veía el problema de la deuda era tan grave que yo decía, algo está sucediendo y yo tengo que de alguna manera proteger mi futuro. Y yo comencé por el oro. Yo todavía sigo creyendo que el oro también es algo que uno tiene que, sobre todo el oro en físico y la plata en físico, es algo que uno tiene que también tener dentro de su portafolio de inversiones. En un momento dado creería yo que el oro y la plata como siendo como el valor real, ¿sí? que tienen y que mantienen, ha sido perjudicado precisamente y ha sido manipulado por muchas décadas y en algún momento dado inclusive algunas de estas criptodivisas podrían llegar a estar eh, backed by, ¿no? Tenían un respaldo en algunas de estos metales preciosos. Pero de todos modos, la mayoría no lo quiere ver, la mayoría no lo puede ver y es importante que la mayoría se dé cuenta para no caer en ser parte de ese rebaño que nos dimos cuenta, lo que pasó en el 2020, nos dimos cuenta cómo la mayoría literalmente hacen lo que le dicen, sin pensar, sin tener pensamiento crítico. Y en estos momentos es que la gente que tiene pensamiento crítico y que suspende la duda, porque la mayoría tiene duda, ¿no? Y si es capaz de suspender la duda por un tiempo y darse la posibilidad de pensar en nuevas oportunidades y en cómo poderse posicionar mejor que la mayoría, esas personas que aprovechan esas crisis y las ven como oportunidades son las personas que salen ganando al final de que las crisis pasan, ¿no? Entonces, si quieres añadir algo más, No, sí, simplemente diría que hay que tomarse esto como una especie de gimnasio, ¿no? Pero gimnasio de civilización. Es decir, nosotros como civilización estamos pasando por un proceso de adaptación o de transformación, un impasse hacia un nuevo modelo económico, ¿no? Creo que en ese nuevo modelo económico va a haber una hiperabundancia, ¿vale? Creo que vamos a ver una hiperabundancia de productos físicos con una calidad de vida muy superior a la actual. Por poner un ejemplo, cualquier persona de clase media hoy en día vive mejor que cualquier rey hace 300 años, ¿vale? Porque como sociedad hemos conseguido aumentar el estándar de vida, ¿no? De todo el mundo. Pero el problema es que el proceso es lo que va a ser doloroso, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo digo? Pongo al gimnasio. Tú cuando vas al gimnasio, literalmente hacer deporte lo que hace es romper tus músculos, ¿vale? Rompes el músculo. Pero luego viene un proceso de recuperación, el músculo crece y se vuelve más grande, ¿no? Pues
a nivel de civilización estamos atravesando ese momento. Se están rompiendo ciertas estructuras para que nazcan unas estructuras más fuertes que las anteriores, para que el músculo sea más grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros solamente vemos, o lo que nos venden los medios de comunicación, es que solamente vemos la parte negativa, ¿no? La parte morbosa, la parte que te hace deprimirte, ¿no? De destrucción, guerra, y no estamos viendo que después de ese proceso el mundo va a seguir, va a haber nuevas estructuras de poder, va a haber nuevas sinergias, nuevas oportunidades, y tienes que tener el foco puesto bueno, aquí ponen un ejemplo muy bueno que es dolores de parto, ¿no? Pues efectivamente, estamos pasando los dolores del parto y luego viene el nacimiento de una nueva sociedad, ¿no? Tenemos que mantener el foco en lo que viene después y no focalizarnos simplemente en el dolor del parto o en el dolor de hacer el ejercicio, de se te rompan los músculos, porque luego vendrá una parte positiva. Y ya con esto me callo. Estoy aquí metiendo una chapa. Tienes muy buen comentario ahí para ir finalizando este live. Y yo creo que sí, esa es la transición, y es una transición que va a ser difícil. O sea, todo esto es parte del tema. Esto no es algo que va a ser fácil, ¿no? Sobre todo para la mayoría que no tienen el conocimiento, no han estudiado, no tienen la convicción, pues obviamente va a ser muy difícil, y la mayoría por eso va a quedar, va a ser otra víctima del mercado, va a ser víctima del sistema. Y la idea es que la gente esté lo suficientemente informada y educada para que no caigan víctimas como la mayoría caerá. Pero sí, estoy de acuerdo contigo de que después de todo esto vamos a ver un periodo mucho mejor en la humanidad, pero lamentablemente la mayoría va a quedar, van a caer en ese pánico, van a quedar en esa crisis, y la mayoría pues van a quedar literalmente dependiendo de estados y dependiendo de otras tecnologías como por ejemplo la robótica, que les puede quitar sus trabajos, etcétera. Pero sí se viene una cosa muy positiva después de que todo esto suceda. Entonces, ahí está el punto de podernos siempre estar al tanto, cada vez educándonos más, estudiando más, investigando, y sobre todo teniendo ese ojo eh, investigador, de entender que todo está siendo ocultado detrás del telón, y hay una gran cortina de humo que literalmente nos esconde la verdad. Y cuando tú logras ver detrás del telón es cuando tú puedes entender la magnitud de la oportunidad que tenemos en este momento, y la podemos literalmente aprovechar al máximo sin dejarnos sacar por pánico, por miedo, o porque otra persona, otro influencer por allá en YouTube te dijo que es una basura, que todo lo que tiene que ver con el nuevo sistema financiero como ISO 20022 es una basura y son todas estafas. Lo hay, existen maxis, Bitcoin maxis, que están constantemente confundiendo a la gente, y es muy fácil que la gente caiga en esa confusión y se dejen sacar. Entonces, pues bueno, Fran, ha sido un gran placer como siempre poder haber aprovechado este tiempo contigo. Todo lo que tú aportas es de mucho valor para esta comunidad. Te lo agradezco. Creo que fue una muy buena charla, muy positiva, con unos insights increíbles, y muchas gracias por haber estado acá conmigo. ¿Quieres decir unas últimas palabras? Nada, muchísimas gracias a ti. Enhorabuena también por tu canal y por el contenido que estás creando, que también haces una muy buena labor explicándole a todo el mundo la oportunidad que estamos viviendo, la transformación. Creo que haces una muy buena labor comunicando toda la oportunidad que supone. Y animo a la gente a que no se crean nada de lo que hemos dicho. Lo mejor que pueden hacer es contrastar la información, ir a las fuentes oficiales, porque la idea al final es que ellos tengan el conocimiento propio para que tengan la certeza y la seguridad de qué es lo que tienen que hacer y por qué para navegar los siguientes años, ¿no? Y dar los documentos oficiales del Banco Internacional de Pagos, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y la lista es muy larga, ¿no? Hemos dicho muchas veces. Ellos mismos están explicando en qué consiste esta transición, que abarca las tecnologías de contabilidad distribuida y la IA de forma simultánea. Son dos caras de la misma moneda que se van a retroalimentar. Y si entiendes el proceso lo vas a entender. Así que nada, de nuevo muchísimas gracias, Sebastián, por la oportunidad de estar aquí de nuevo en este live. A ver si repetimos pronto y en unas 2-3 semanitas y volvemos a comentar que, bueno, parece que cuando nos juntamos siempre ocurre algo en los directos, así que estaremos aquí para comentarlo.
Excelente, Fran. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y le mando un fuerte abrazo a toda la audiencia que estuvo acá con nosotros. Si no me siguen todavía, por favor síganme. Si no siguen a Fran, asegúrense de seguirlos y seguiremos en contacto, amigos. Muchísimas gracias, Fran. Muchísimas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Chao, gracias. Chao.